Hoy en el Mes Internacional del Manatí tenemos una maravillosa entrevista con Natalie Castelblanco, quien ha dedicado gran parte de su vida profesional en la conservación y preservación de esta especie cuya situación es delicada y por ello está clasificada como vulnerable a nivel internacional, lo cual significa que tiene un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre, mientras que en Colombia su carácter es de peligro y está protegida por la Resolución 574 de 1969 que establece una veda completa de caza. La pérdida de su hábitat está poniendo en jaque a esta especie y otras endémicas en el país. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Pachamama Power Podcast. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de este podcast Pachamama Power. Hoy estamos nuevamente con Natalie Castelblanco. Vamos a hablar precisamente de una especie que a mí me encanta, me fascina, son los manatíes. Natalie, bienvenida. Hola Sonia, muchísimas gracias, muy amable por invitarme a hablar de este tema que es mi pasión realmente. Claro que sí, por eso precisamente te llamé, eres experta en este tema de conservación de estos maravillosos animales. Cuéntame, ¿cómo empieza este viaje con estos animales en tu vida? Pues empieza hace muchos años. Yo soy bióloga de la Nacional, y justo cuando estaba terminando la carrera nos pidieron hacer un ensayo sobre una especie de mamífero colombiano. Y yo quería trabajar con mamíferos acuáticos, no sabía exactamente con cuál. Y me topé con estos manatíes y me di cuenta que no había absolutamente nada escrito sobre ellos. En el momento creo que había nomás un artículo para manatí amazónico, para manatí antillano no había absolutamente nada. Y yo dije, bueno, pues de aquí soy yo, es una cosa, bueno, a mí siempre me han gustado mucho como los retos y las cosas nuevas, y empecé a ver muchas cosas de manatíes de la Florida y nada de manatí en Colombia, entonces dije, bueno, esto es un área de oportunidad bien importante, y ahí empecé a trabajar con manatíes amazónicos primero, que fue mi tesis de pregrado. Trabajé con Sarita Kendall, que en su momento trabajaba para la Fundación Omacha, era fundadora de la Fundación Omacha, y con ellos empezamos, digamos, este trabajo y este camino ya largo, de muchos años, y bueno, ya después empecé a trabajar con manatí del Orinoco, después me fui para el Brasil, después me fui para México, después para Belice, y bueno, ahí he estado, digamos que trabajando en varios países con las dos especies, con el manatí amazónico y el manatí antillano, y pues aprendiendo hasta hoy muchísimo de estas especies maravillosas. Recordemos dónde se encuentran los manatíes aquí en Colombia. Bueno, Colombia es uno de los pocos países que tiene la gran dicha de tener dos de las especies de manatíes. Tenemos 3 especies de manatíes en el mundo: el manatí africano, el manatí de las Antillas, bueno, el manatí de las Indias Occidentales, entre los cuales está el manatí de las Antillas, y el manatí amazónico. Nosotros tenemos las dos especies, manatí amazónico y manatí antillano. El manatí amazónico pues es el único manatí que es completamente de agua dulce, y lo encontramos en la cuenca del río Amazonas, el río Putumayo, el río Caquetá. Entonces está siempre pues asociado a esta gran cuenca del río Amazonas y sus tributarios hacia la parte sur del país. Y tenemos el manatí antillano, que es un animal que ya en Colombia también se encuentra ocupando cuencas de los ríos. Lo tenemos en la cuenca del río Orinoco, en la cuenca del río Magdalena, en el Sinú, en el San Jorge, en el Cauca y en toda la cuenca del Atrato. Entonces, sí tenemos, digamos que una distribución bastante amplia de las dos poblaciones, pero con un desconocimiento y unos vacíos de información bastante grandes para las dos poblaciones, principalmente para manatí amazónico, que además es el más difícil de investigar y de ver. ¿Qué está pasando pues a nivel nacional, digamos aquí en Colombia, con la conservación de esos animales? Yo, pues antes de hacer esta entrevista me pude pues datear un poco, y lo que tú mencionas, hay muy poca información y hay muy pocos artículos, por ejemplo, de cuánta es la población en Colombia, tanto de la diferencia de las especies de la antillana como la amazónica. Yo no encontré, pues antes de este podcast, no encontré un estudio que me dijera el número de las poblaciones que
se tienen actualmente, ni cuál es su proceso de conservación, ni cuáles son los grupos de los focos de interés para precisamente esa conservación. Sí, nosotros tenemos un problema, no, un reto enorme en Colombia para el conteo y para la determinación de manatíes, y es el hecho de que nuestras aguas son turbias, o sea, las aguas donde están los manatíes, en todas las cuencas, nuestros manatíes son de río. A pesar de que los manatíes antillanos muchas veces se encuentran en áreas costeras del Caribe, de aguas claras, bonitas y así, en nosotros en Colombia todos nuestros manatíes se encuentran en ríos turbulentos, ríos con una turbidez muy grande, en ciénagas enormes, con una cobertura vegetal muy grande, en Amazonas pues ni se diga. Entonces hacer observaciones de manatíes es muy difícil, es muy complicado. Quienes hemos trabajado con manatí en Colombia pues nos hemos abocado a usar tecnologías o metodologías más bien muy light, vamos a decirlos, que no nos permite hacer un conteos como tal de los manatíes. Entonces lo que hacemos es avistamientos en lugares, es quedarnos quietos en una canoa por 1 hora a ver si vemos algunos hociquitos salir, entonces ves el hociquito salir y ya vuelves y esconde, eso fue todo lo que viste en 1 hora y ya te haces fiesta por 1 semana, porque eso es lo máximo que vas a ver en un mes. Entonces, por un lado tenemos unas áreas extensísimas, unas densidades de manatíes muy pequeñas y con unos problemas para verlos muy grandes. En los últimos años se ha empezado a utilizar los sonares de barrido lateral que nos permiten ver, digamos, el cuerpo de agua por debajo y poder detectar algo que puede ser parecido a un manatí. Tiene sus problemas también, no es 100% confiable, tiene unos índices de detección que son bajitos de todas formas, sobre todo en áreas como ríos muy anchos o como ciénagas, es casi que imposible realmente capturar la presencia de los manatíes, entonces pues nos ayuda un poquito, pero tampoco es perfecto. Usamos otras metodologías como por ejemplo ver comederos, que son áreas de las orillas de los ríos donde vemos el pasto donde ha mascado el manatí y podemos decir, bueno, aquí hay manatí, pero de ahí a decirte cuántos manatíes hay, pues hay un trecho enorme. Entonces, esto sumado a que las áreas son enormes, sumado a que hemos tenido pues procesos de violencia en campo en Colombia que nos ha impedido acercarnos a muchísimas áreas. Y esto sumado a definitivamente muy poco inversión por parte de los gobiernos para el monitoreo de estas poblaciones, pues da en que tenemos unos huecos de información gigantes. Y en este momento tenemos pues más o menos la distribución así como muy general, pero no tenemos, digamos, un monitoreo del tamaño poblacional que se pueda decir medianamente cercano a la realidad. O sea, realmente es muy difícil en este momento saber el tamaño poblacional, o sea, por muchos haremos la distribución y con varios interrogantes ahí importantes también. Uno de los grandes, digamos, inconvenientes, aparte, pues, precisamente de lo que tú mencionas, y es esa amenaza de la expansión urbana, de la expansión humana, de la contaminación hídrica, pues obviamente está llevando a una mortandad de estas especies, no solamente de los manatíes, sino en general de los ríos que nosotros tenemos. ¿Qué está pasando y cuál es el control precisamente de eso en Colombia? Bueno, digamos que para poder conservar una población, antes que saber el tamaño de la población, el número de individuos, es bien importante saber cuáles son las amenazas sobre esa población, ¿no? Digamos que de manera preventiva lo que más me importa es controlar las amenazas antes que ver dónde están o cuántos manatíes hay. Y en el caso de manatí, lo que más preocupa, es como tú justamente lo dices, es esta pérdida de hábitats idóneos para manatí. Y eso tiene que ver, pues claro, con la parte de contaminación, que es lo que primero le viene a uno a la cabeza, pero también hay muchos otros factores como, por ejemplo, la sedimentación excesiva de los ríos. Y tenemos en el Magdalena una situación bien preocupante en términos de sedimentación de la cuenca, por cuestiones de pérdida de cobertura vegetal de las orillas, por mal manejo de las rondas de los ríos, por dragados que no se debieron haber hecho, en fin, una cantidad de situaciones que lo que hace es cambiar todo el ciclo, digamos, de la cuenca, ¿no? Entonces, durante la época seca, ya tenemos lugares en donde hay tanta sedimentación que se pierde la conexión entre cuerpos de agua, o tenemos manatíes que quedan empozados, ¿no? Entonces, manatíes que quedan en cuerpos de agua muy chiquititos, quedan 6, 7, 10 manatíes, ya tenemos varios casos
de emposamientos colectivos de manatí, en donde la gente, los mismos pobladores tienen que ir y sacarlos. En otros casos la gente aprovecha y se los come, ¿no? Los mata y se los come. Entonces sí tenemos que en los últimos años se ha habido un incremento en estos casos de emposamiento. Nos preocupa tremendamente lo que va a pasar con el Niño ahora, ¿no? Porque justamente vamos a tener procesos de sequías severas, ¿no? Donde no le va a dar chance a la cuenca de recuperar sus niveles de agua y donde podemos tener estos emposamientos que causan varias cosas. Primero, que los animales queden en un área muy chiquita, que no se puedan mover, que se caliente demasiado el agua, que se contamine demasiado el agua con las heces de todos los animales que estén allí. Puedan haber infecciones, procesos infecciosos, procesos bacterianos, procesos de algas que producen toxinas. Bueno, hay miles de cosas que pueden ocurrir en una situación de estas, ¿no? O que la gente venga y los case, que digamos que también puede ocurrir en varias áreas. Entonces nos preocupa muchísimo estos problemas ambientales aunados a problemas muy generales de la cuenca que, como tú bien dices, afecta a otros organismos, no solamente a los manatís, pero ya lo estamos viendo claramente con manatí y muy preocupante. Sí, realmente en estos momentos, pues lo comentábamos en otro podcast y que nunca me cansaré de decirlo, seguimos siendo un país muy reactivo, inclusive con el tema, por ejemplo, del fenómeno de la niña. Yo decía, nosotros deberíamos tener algo que yo llamo bancos de agua, y es precisamente para resguardar la mayor cantidad de agua, no solamente pues obviamente en reservas naturales y todo el asunto, sino tener digamos unos bancos de agua para precisamente prepararnos para la sequía. Digamos que las personas que vivimos aquí en las grandes urbes no lo vemos tan grave, pero cuando uno sale a territorio y todo el asunto donde realmente son procesos de sequía de 6 meses, 8 meses, un año, donde no cae ni la más mínima gota, no solamente estamos hablando de la afectación a cultivos, a toda la parte ganadera, sino también a parte de nuestros ríos. Sí. Entonces también estamos viendo que efectivamente son procesos que se ralentizan porque el cuerpo de agua se empieza a secar, se empieza a evaporar, y no solamente las especies de manatíes se ven. Yo recuerdo un caso muy particular y muy mediático que fue el tema de los chigüiros. Sí, efectivamente. Que donde se secaron las grandes reservas o reservorios de agua que tenían estos, y empezaron estos chigüiros a salir, y pues obviamente la tasa de reproducción son gigantescas y empezaron una tasa de mortalidad también gigante, muy grande, donde pues efectivamente le decían SOS al gobierno nacional, al Estado en general, venga, ¿qué es lo que está pasando? Y muchas de las personas salieron a decir, pues lo mejor que se puede hacer es morirse, porque pues eso es un control de natalidad importante. Pero en este caso, ¿qué pasa con los manatíes y esa conservación? ¿Por qué estamos hablando de que esta especie es tan importante y tan vital para Colombia? Sí, aquí es muy importante también tener en cuenta la cuestión de la fragmentación de la población, ¿no? De la fragmentación del hábitat. Entonces, estos procesos, digamos, de sequía son también muy problemáticos porque están empezando a aislar pequeños grupos de manatíes, ¿no? Si cierras la conectividad de la cuenca en unas ciertas áreas, pues estás aislando los pequeños grupos de manatíes y estás disminuyendo el flujo genético entre una población y otra, que eso también es fundamental para garantizar que tengamos una población saludable. Los manatíes son muy importantes de diferentes formas. Primero, pues son animales que son mega herbívoros, ¿no? ¿Qué significa esto? Que son animales grandes y que son exclusivamente comedores de plantas, ¿no? Esas plantas acuáticas, subacuáticas o plantas de orilla. Y esto hace que, como son tan grandes y necesitan comer tanto, los manatíes necesitan comer aproximadamente el 10% de su peso al día en comida. Entonces, si tienes un animal de 500 kilos de vegetación al día, ¿no? Entonces, esto pues obviamente me implica un control de la vegetación bastante grande, ¿sí? Y por otra parte, lo que ellos hacen es un ciclaje de nutrientes. Entonces ellos esa vegetación la consumen, la pasan, son como una maquinita de pasar la vegetación a nutrientes que puedan ser consumidos por otros organismos. Entonces, son como una maquinita trituradora y hacen que haya este ciclaje muy importante de nutrientes dentro de los ecosistemas acuáticos que ellos
que ellos utilizan. Entonces, sí son animales que también funcionan como controladores de otras especies, ¿no? En este caso de otros organismos vegetales. Y digamos, en la parte social y cultural también tiene una importancia muy grande. Como son animales grandes, son animales carismáticos, entonces también la gente que convive con ellos también les tiene cierta apego, empatía, que muchas veces no vemos porque quizás desde la ciudad no estamos muy acostumbrados o muy familiarizados a estas especies. Pero si tú vas a una comunidad de pescadores, si tú vas a la Ciénaga Paredes por allá en Santander, o si vas a la Ciénaga de Ayapel, o si vas a otra de estas comunidades, la gente los conoce y crea unas relaciones también importantes con ellos, que son importantísimas también para toda la parte cultural de estas comunidades pesqueras. Entonces, sí es una especie que en muchos lugares podríamos perfectamente usarla como especie emblemática para la conservación de los cuerpos de agua, y que creo que todavía no hemos hecho de la manera más contundente, a pesar de que ya han habido ejemplos muy buenos de conservación alrededor de manatí. En el Sinú, en el Magdalena, sí hemos hecho unos ejercicios bien interesantes, pero todavía falta muchísimo por caminar ahí en ese recorrido. Natalie, yo pues últimamente he estado muy interesada, pues digamos desde el 2010 que hice por allá un estudio de contaminantes emergentes en las cuencas hídricas de Colombia, y es qué es lo que está pasando realmente o cómo puede llegar a afectar a los manatíes el tema de mercurio en los ríos. Pues, justo estaba hace poquito teniendo justamente esa conversación, y es que cuando ya se han hecho muy pocos estudios realmente de afectación a los manatíes por parte de contaminantes, porque no se ha hecho, o sea, no hay esa iniciativa. Lo que sí es que sabemos que los manatíes, como muchos otros mamíferos acuáticos, son longevos, quiere decir que viven muchos años, y durante todos estos años ellos van acumulando todo este tipo de toxinas o todo este tipo de metales pesados y otros contaminantes, los van acumulando en su organismo, y no sabemos a ciencia cierta qué efectos pueda tener sobre ellos, pero podemos presumir por estudios que ya existen que en mamíferos acuáticos el primer impacto negativo va a ser en la reproducción. Entonces lo que hacen estos contaminantes es afectar las tasas de ovulación o las tasas de espermatogénesis, es decir, la producción de óvulos o la producción de esperma en hembras o en machos respectivamente. Y esto pues obviamente va a poder causar una disminución en el éxito reproductivo, ¿no? Entonces eso es, digamos, que lo que se sabe en términos generales, pero no se han hecho realmente estudios. Pero de nuevo, por principio precautorio, pues obviamente se debería cuidar mucho la idoneidad de las áreas, incluyendo la ausencia de unas cargas importantes de este tipo de elementos, especialmente metales pesados. Pues es muy importante que todos los estudiantes que nos escuchan, biólogos, ecólogos, que realmente quieran hacer estos estudios, pues lo puedan realizar. Sería un aporte muy importante para nosotros, obviamente, como país, poder descubrir. Estamos descubriendo que hay grandes cantidades de mercurio, no solamente que afectan pues obviamente al manatí, sino todas las especies que habitan nuestros ríos, pero también están afectando gravemente a las personas que están consumiendo agua de ahí. Lo vemos por el tema del glifosato, el tema de la minería ilegal, el tema, por ejemplo, de todas las conexiones. Digamos que la mayoría de los contaminantes que nosotros producimos en las grandes urbes van a parar precisamente a nuestros ríos, sí, donde pues uno de los ríos más emblemáticos, digamos, que está más contaminado y que pues el que me toca aquí cerquita, que es Bogotá, en el río Bogotá, que uno consigue una muestra y hay de todo, hay hasta de muestras de anticonceptivos, desde antibióticos, desde metales pesados, hay absolutamente todo, y cómo eso realmente puede llegar a afectar pues a futuro, pues obviamente todo lo que se descarga también al mar. Sí. Digamos que todo es una cadena realmente hacia dónde vamos, y esto es súper importante que lo conozcamos, y es que todas las acciones humanas que nosotros hacemos también tienen un gran impacto, que nosotros de pronto, lo que decían las grandes urbes, no lo vemos, pero realmente a futuro sí lo vamos a ver con el tema, por ejemplo, de la acidez del mar, pues obviamente de la tasa de reproducción de los animales, también lo vamos a ver
muy marcado, y es que este tema tampoco se ha tratado de manera muy global y hay muy pocos estudios frente a lo que realmente este impacto puede llegar a generar, no solamente en la reproducción, sino también en la malformación de algunos animales acuáticos, que es muy importante y nosotros no lo vemos, y lamentablemente hay muy pocos estudios financiados desde el mismo desde el mismo Estado, y no quiero decir gobierno, sino del Estado en general, para tomar acciones que haya lugar. Y cuéntame, en estos momentos, ¿qué se está haciendo en el tema de conservación de los manatíes en Colombia? Bueno, en Colombia, digamos que por muchos años la Fundación Omache ha sido como que ha abanderado este proceso de conservación de los manatíes, tanto en la parte del Amazonas como en el resto de las áreas. Obviamente no puedo abarcar todo porque te digo que la población es gigante, ¿no? O sea, no tanto gigante, sino muy ampliamente distribuida y con una heterogeneidad importante y con unos retos a nivel local también importantes, pero se ha trabajado mucho en esta parte. WWF y Conservación Internacional también han trabajado en la parte del Magdalena, en todos estos procesos, sobre todo comunitarios, y ellos han intentado avanzar en toda la parte que tiene que ver con creación de redes de varamientos de manatíes, con la parte de sensibilización en las comunidades, que también es bien importante, y se han hecho cuestiones de investigación, pero todo está así como muy fragmentado, ¿no? Como muy fracturado. Yo siento que hace mucha falta que yo conozco que hay varios esfuerzos, ¿no? Y por varios lados me llega lo que van haciendo, pero creo que sí hay una desconexión importante entre las diferentes personas que trabajan o que trabajamos con manatíes en Colombia, y creo que también vendría siendo como hora de sentarnos en la mesa los diferentes actores, las diferentes instituciones, ONGs, el Estado, el gobierno, el ministerio, para ver para dónde vamos. Nosotros escribimos un plan de acción para la conservación de manatí hace ya muchos años, pero necesita urgentemente una actualización y ver cómo estamos ahí. Hay muchísima información nueva que se puede incorporar en este tipo de planes. Sí se han hecho planes de mamíferos acuáticos, pero a nivel general, pero yo siento que manatí son dos especies que necesitan urgentemente sentarse y revisar los planes de acción y revisar cómo están esas líneas de acción para la protección, el conocimiento, la educación ambiental, y en dónde podemos aportar de una manera un poco más organizada, porque gente hay, capacidades hay, iniciativas hay, pero a mi modo de ver, muy respetuoso, creo que estamos un poco fragmentados y cada cual va como por su lado, ¿no? Aquí es muy importante, pues obviamente, pues un liderazgo, obviamente, del Estado. Yo creo que sería el ente gubernamental a través del Ministerio de Ambiente quien reúna, digamos, a todos esos expertos, todas las ONGs, corporaciones ambientales, con sociedad civil interesada frente a este tema. Yo creo que no solamente con los manatíes, sino con otras especies, el trabajo de la conservación y la preservación de ciertas especies endémicas se nos ha quedado corto. No sé si esa también es tu percepción, pero yo siento que se nos ha quedado cortos, y digamos que el Estado ha descargado su responsabilidad en las ONGs, en la WWF, digamos en ciertos privados o fundaciones, sin dar un mayor apoyo, digamos, no solamente económico, sino también de manera general, para crear, digamos, este portafolio de conservación y preservación de especies endémicas. Y creo que ha faltado ese esfuerzo. No sé si es tu misma percepción, igual que la mía, porque siento que, y lo hablábamos en otro capítulo, es el tema de estamos muy desvividos por los hipopótamos, pero por nuestras propias especies creo que nos hace falta un poco más de apropiación. Sí, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y te lo digo porque he trabajado en conservación de manatíes en otros países como en Brasil o como en México, donde es el gobierno el que lleva la batuta, obviamente en articulación con las ONGs, en articulación con lo que sea para cada lugar, corporaciones que no existe como tal, pero digamos que los entes gubernamentales a nivel más local,
o regional o estatal o como le quieras llamar, que sí tienen obviamente una misión, digamos, a nivel muy, muy local, pero definitivamente en Colombia hace falta que el Estado lleve la batuta en ese sentido, porque hay varios problemas y es que primero, pues lo que te digo, cada organización pues se va por su lado, lo que considera conveniente, lo que le parece bien, lo que puede con los recursos que tiene en su momento. Si quiere invertirle más a este lugar, pues le invierte más a este lugar porque ahí tiene su estación de campo y ahí se va, ¿no? Pero no hay una visión, digamos, global de lo que está pasando a nivel país y a nivel de las dos especies además. Entonces yo sí creo que es fundamental que ocurra eso. Y lo otro que ocurre también cuando eso pasa es que las organizaciones no gubernamentales o los gobiernos locales o las fundaciones o bueno, los institutos a nivel local se quedan con toda la información. Entonces no hay una centralización y una democratización de la información que se está colectando, por ejemplo. Y ahorita lo veíamos justamente porque tengo una estudiante con la que estamos trabajando en evaluar la parte de mortalidad y de riesgos para manatí en Colombia y nos topamos con esa pared. O sea, no hay, digamos, unas bases de datos abiertas, no hay, digamos, una información. El Humboldt hace algún esfuerzo, pero es el Humboldt. O sea, el Humboldt tampoco puede estar pues viendo eso para todas las especies, ¿no? Entonces, esta situación de la información que hay disponible también es bien importante, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que toda la información que podría ser de utilidad para todo el mundo, pues quede a disposición o que la publiquen los que la tienen, ¿no? Porque pues finalmente ellos la colectaron, obviamente que es de ellos, pero pues también que la socialicen. Entonces, siempre nos hemos topado con ese problema. Sabemos que hay mucho esfuerzo, sabemos que hay mucho trabajo por muchos grupos independientes, pero no sacan la información a la luz. Entonces, es lo mismo que, pues digo, para los grandes tomadores de decisiones a nivel nacional o inclusive si quieres a nivel internacional, porque, por ejemplo, yo trabajo mucho pues hago parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el grupo de especialistas en sirenios, y siempre Colombia es un vacío gigante y yo les digo, no, sí hay información, no, sí están trabajando, les juro que ellos lo están haciendo, pero la información se queda contenida en reportes internos, en informes entre instituciones, que para conseguirlos es pues un caos, ¿no? Es simplemente imposible. Entonces yo siento que sí hace falta mucho como esa cabeza, ¿no? Yo siento que está un poco acéfalo todo el proceso a nivel nacional, me parece, es mi impresión, posiblemente desde afuera, posiblemente me equivoco, pero es la impresión que a mí me da. No, creo que compartimos esa misma impresión porque pues básicamente pues cuál sería mi sueño, ¿no? Y aquí se lo digo a todos los oyentes, es que uno pueda entrar a un mapa interactivo y decir dónde están las especies endémicas en Colombia, con qué población o cuáles son los estudios, cuáles son las ONG relacionadas. Eso sería muy importante porque tendríamos una base de datos abiertos a las personas que quieran aportar, a los estudiantes que quieran hacer pues obviamente sus estudios ya sea de pregrado, de posgrado, de maestría, de doctorado en este caso, donde pudieran encontrar lo que yo te digo. O sea, antes de esta entrevista yo me dateé, pero fue muy difícil encontrar información correspondiente porque sí siento que hay información, pero está muy dispersa y que de pronto para las personas como yo, pues que queremos saber un poco más por el hecho de saber, no porque seamos expertas, sino simplemente porque un día se nos ocurrió, no sé, leer un estudio de manatís, un poco ñoño de mi parte, queremos leer y no existe, digamos, esa información como muy centrada y pues la información también está, digamos, muy sesgada al punto de decirte que encontré cosas como una ONG dice una cosa y otra ONG dice otra cosa, entonces uno dice venga, pero aquí me están hablando de unos riesgos y usted, otra ONG me está hablando de otros riesgos sabiendo que es la misma especie o los mismos determinantes ambientales que hay ahí, y uno ve precisamente esa dispersión de información pero no como centrada en un solo objetivo. Entonces creería yo que sí es importante tener ese esfuerzo. Yo creo que es un llamado obviamente a las gobernaciones estatales y que efectivamente podamos tener una mesa no solamente para la manatís, vuelvo y lo repito, yo creo que es importante también tener este tema para todas las especies endémicas
Digamos que el manatí es con el que uno hace más empatías, porque, ay, qué lindo, es hermoso y todo el asunto, pero nosotros efectivamente quisiéramos tener bases, por ejemplo, de las ranas, de todos los anfibios, de todos los mamíferos, de todo lo que nosotros podemos tener, y es que yo, por ejemplo, soy muy ignorante de todas las especies endémicas que tenemos en Colombia, y es importantísimo ese gran recurso que nosotros tenemos. O sea, nosotros decimos, ay, nosotros somos los líderes en colibríes, pero pues uno va a ver y no hay, por ejemplo, un folleto de colibríes que uno pueda determinar, o por ejemplo de ranas, o por ejemplo de otras especies. No sé si de pronto alguien me regañe en este podcast y me digas, no, así lo hay. Perfecto, regáñenme, díganme dónde está la información. Sería muy feliz que me dijeran eso, pero sí es importante tener esa centralidad de esa información, y yo creo que es ese llamado, ¿cierto, Natalie? Sí, yo creo que el llamado es como, y no es, digamos, no es una acusación y estoy criticando, pero sí siento que muchas veces cuando nos metemos en nuestro rollo y a trabajar, pues como que es una función de las ONGs que están allí. O sea, cada cual hace lo que puede hacer con lo que tiene y con lo que cree que es lo mejor, y yo siempre pues empiezo por asumir que hay honestidad y hay buenas intenciones y buenos intereses de todo el mundo. Siento que ahí la falla es, digamos, no sé si el ministerio, por lo menos, que haya como un plan, o sea, que digan, bueno, ¿qué está pasando con Manatí? Vamos a hacer una revisión del plan de manejo, ver qué se ha alcanzado de estas metas que se propusieron hace tantos años, en qué vamos con esto, en qué vamos con esto, en qué vamos con esto, y distribuirnos tareas. O sea, bueno, ¿quiénes están interesados? Ustedes, perfecto. Entonces, vamos a distribuirnos tareas, vamos a distribuirnos regiones, o sea, no sé, ¿no? Que pueda haber como este seguimiento. Inclusive en los países donde yo he trabajado en este tipo de planes hay reuniones anuales donde se hace la actualización de todo lo que se ha hecho, donde cada grupo presenta los avances, donde se presentan los retos, las dificultades, se generan propuestas de articulación con la empresa privada para conseguir fondos, en fin. O sea, trabajar en grupo es lo mejor, ¿no? Obviamente eso suena muy bonito, ya uno ir a ver pues las minucias de que tal no se lleva con tal o lo que sea, pues ya es otra cosa. Pero digo, en principio sí debería haber como primero un instrumento rector, que sea un plan de manejo a nivel nacional, que esté actualizado, ¿no? Y que sea consensuado por todas las personas que hemos hecho o que hacemos investigación con manatí en Colombia, y después que haya un plan de seguimiento de ese instrumento rector. Yo creo que eso es fundamental para todas las especies, y no es porque manatí sea la especie que a mí me gusta, yo entiendo que hay infinidad de otras especies, pero manatí, además de ser carismático y ser bonito y todo esto, pues tiene otras, digamos, ventajas para mirarlo más de cerca, y una es, por ejemplo, todo este concepto de One Health, en donde miras la salud de una población y esa salud no está, digamos, separada de la salud del ecosistema. Es un indicador, es un proxy para saber cuál es la salud ecosistémica, es un indicador bien interesante, justamente porque el manatí necesita hábitats idóneos. Entonces, si no hay manatí, alguna cosa está pasando con el hábitat también, así no haya cacería, ni enmayes, ni colisiones. Algo está pasando con el hábitat. Y de la misma forma, tiene mucho que ver con la salud humana también. Entonces, sabemos que hay problemas o hay enfermedades que se transmiten entre seres humanos y manatís. Entonces, también tiene que ver con la salud de las personas. A mí me gustaría, por ejemplo, ver que en Colombia se haga una evaluación de la salud de los manatíes seria, son las capturas en varios puntos, en varias cuencas, en donde podamos determinar cuáles son las enfermedades que tienen estos animales, cuáles de ellas son de potencial zoonótico, de potencial peligroso para las personas, porque finalmente compartimos hábitat con estos animales. No los vemos, pero ahí están, ¿no? Los desechos que estamos soltando pues van a los manatíes, el agua que tomamos viene de donde viven los manatíes. Entonces hay una relación estrecha entre nuestra salud y la salud de los manatíes, y los manatíes pueden ser usados como indicadores de salud, tanto del ecosistema como de la gente. Por ejemplo, fíjate que en Puerto Rico y en varios lugares, en Brasil también, han encontrado toxoplasmosis en manatíes, ¿no? Y sabemos que la toxoplasmosis es una enfermedad que afecta a los manatíes, es una enfermedad que afecta a los humanos y que tiene un vector que son los felinos.
¿verdad? Entonces, estos lugares, por ejemplo, de playas donde hay felinos, donde hay gatos callejeros o gatos ferales, son los vectores de toxoplasmosis. Defecan ahí en las playas, llueve, se cae esto al agua, el manatí toma de esa agua, ahí el manatí queda infectado, defeca, pasa al ser humano. Y entonces ahí vemos unos problemas serios, ¿no? Que van del humano al manatí y viceversa. No hemos hecho absolutamente nada de eso. Bueno, mentiras, hay un par de trabajos sobre virus, sobre algunos parásitos, en manatí que hicieron en Magdalena, que está bien, eso es un muy buen comienzo, excelente, pero deberíamos ser capaces de generar, por ejemplo, un programa de salud de manatíes como proxy de la salud ecosistémica y de la salud humana también. Yo siempre, pues digamos en este podcast he mencionado que nosotros somos un solo bioma, o sea, el planeta Tierra es un solo bioma y que realmente necesitamos entender esas interrelaciones y esas reacciones que hay entre todo, porque lo que tú mencionabas, digamos que la gente de pronto conoce, por ejemplo, lo de la gripe aviar, o conoce, por ejemplo, lo de la gripa porcina, la H1N1, pero no, o sea, hasta ahora que tú lo mencionas, yo no tenía conocimiento precisamente de esa relación entre lo que pasa con la salud ambiental de su hábitat de los manatíes y cómo puede eso causar también otro problema humano y pues lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, que realmente ese problema de pues todo lo que tiene la relación con los animales y este tema zoonótico, cómo puede llegar a afectar el ser humano, con tal que nos quedamos prácticamente el mundo paralizado 2 años, precisamente por esas relaciones que aún no entendemos. Exactamente. Entonces, me parece que eso es fundamental. Obviamente, te digo, para muchas especies, pero en caso de manatí, al ser un animal megarbívoro, al ser un animal que es longevo, en el cual podemos leer la historia de lo que ha pasado hace 1 década, hace 2 décadas en términos de salud, me parece que digamos que se deberían enfocar en esfuerzos allí, ¿no? No es lo mismo ver la salud manatí que ver la salud de una rana o de un animal que dura más poquito, que vive más poquito, ¿no? Porque no me está trayendo toda esa historia, es un libro vivo, el manatí, con muchas cosas que yo puedo saber del pasado y del presente, ¿no? Entonces, finalmente, siento que todavía estamos, pero crudísimos en ese aspecto. Creo que nos falta, yo entiendo también que muchos de los esfuerzos se han abocado como a ver la parte de la caza y a ver la parte de la distribución y tratar de ver dónde están los manatíes y este tipo de cosas como base, pero tendríamos en algún momento que pegar el salto y hacer cosas más elaboradas para poder realmente dar respuesta a situaciones de manejo del manatí, ¿no? De ver qué está pasando. Tenemos ahorita crías en rehabilitación en Colombia también, hay 3 crías, si no estoy mal, que pues son huérfanas. ¿Qué pasa con ese programa de rehabilitación de huérfanos? Se han hecho esfuerzos, pero lo han hecho los acuarios o lo han hecho las fundaciones con las uñas, realmente con ayuda internacional, pero no existe tampoco un programa de rehabilitación de críos de manatí huérfanos para volverlos a liberar. Se ha hecho, claro que se ha hecho, pero con las uñas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con qué pasa con las redes de varamientos, ¿no? Siguen apareciendo manatíes que no se hacen necropsias, que medio se sabe después por allá por la prensa que parece uno muerto, hacen todo el escándalo y vuelve y se cae, pero realmente no hay una preparación para hacer una diagnosis real de cuál fue la causa de muerte del manatí. Entonces yo siento que hay mucho por afinar, mucho por trabajarle, pero que eso no lo va a hacer 1 o 2 personas o esta fundación aquí, la otra allá. Yo siento que esto tiene que venir de una iniciativa a nivel nacional. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo y lo que habíamos dicho era precisamente que al Estado le ha gustado más responsabilizarse o transferir esa responsabilidad hacia los privados y hacia las fundaciones, sí, que realmente son personas que, como lo que tú dices, trabajan con las uñas, no hay recursos, fundaciones que tratan de lanzar esa red a la parte externa de Colombia, de decir, venga, denme recursos para poder estudiar este tema, y yo creo que sí nos ha faltado un poco poder trabajar una mesa conjunta de conservación y preservación de los animales endémicos de Colombia y que realmente se pueda aportar
recursos importantes para hacer estudios que correspondan para este fin. Yo creo que eso es muy, muy importante que se marque y que quede como, digamos, el mensaje de este podcast, y es que hacemos un llamado al Estado y al gobierno, en este caso el gobierno nacional, para que se instaure esta mesa y podamos, lo que tú dices, ver inclusive hasta hacerle seguimiento a los planes de manejo. Sí, y la otra cosa súper fundamental que también yo siento que hace falta muchísimo es involucrar o articular también a las universidades y a la parte científica, porque muchas veces, por muy buena voluntad que haya y mucho cariño y todo, muchas veces se queda en tesis, por ejemplo, de pregrado, y se quedan ahí, puede ser hasta de muy buena calidad. Yo hice una ya de Manatí, entonces no son de mala calidad. He tenido tesistas y son de buena calidad, pero se queda en eso, ¿no? No hay, digamos, líneas de investigación dentro de las universidades que estén dirigidas a este tipo de fauna, por ejemplo. Y no trasciende. No trasciende. Y luego, pues tampoco trasciende nunca a publicaciones científicas, por ejemplo. Entonces, más allá del afán y del ego y de la cuestión de tener una publicación así, es la importancia de que haya una revisión por pares del trabajo científico que se hace sobre manatís, que le den calidad y le den más, ¿cómo se dice?, más difusión a lo que se está haciendo a nivel nacional y a nivel internacional, porque es que esa sí es la única manera que se hace ciencia. Entonces, nos hemos encargado como de replicar estudios similares en diferentes partes, pero en realidad uno no ve como que ese tejido científico para dónde va, o sea, para dónde vamos realmente con toda esta información. Y además de, bueno, aparte de cosas muy puntuales que se han hecho en algunos aspectos, pero a nivel global pues no existe eso. Entonces yo sí siento que hay que hacer un llamado muy importante a que se conecte toda la parte de manejo y conservación que se ha hecho con la parte científica, que se retroalimente una de la otra, porque es que siempre ha habido como una desconexión. Aquellos científicos que van y miran no sé, el ADN y entonces lo miran por acá por un lado, y los otros que están allá tratando de hacer las cuestiones de manejo, concertación con las comunidades, educación ambiental y lo que quieras. Y todo eso tiene que estar conectado, si no, me parece que también estamos perdiendo una oportunidad muy grande de fortalecer los diferentes procesos a un lado y otro. Inclusive, hablando con unos amigos, yo les decía, es increíble de las tesis de pregrados, de posgrados en general en el país, el 70% se queda en el papel. Es increíble que se queden en el papel y no trasciendan. O sea, no estoy hablando solamente del tema biológico, sino en general no hay una apropiación de ese tema. Hay tesis brillantes que inclusive en algunos casos llegan a salir en artículos, pero nos quedamos ahí. O sea, en que queda como en la teoría, en los estudios y todo el asunto, pero no hay un mecanismo, digamos que para esto sería el Ministerio de Ciencia y Tecnología creado recientemente, pero no encontramos realmente una articulación entre ese ministerio y esas tesis que a veces son brillantes o esas publicaciones indexadas y todo el asunto, pero se quedan ahí, como que no trasciende y uno dice, oiga, qué chévere sería hacer una política pública o que trabaje o que incida en una política pública o en los planes de manejo de las especies a conservar, que esta tesis o este artículo indexado pues pueda reproducirse y sacar de ahí pues algo importante. Pero a mí me parecía increíble cuando lo mencionábamos, y eso lo hablábamos por ejemplo con Carlos Fonseca, y es increíble que las universidades, esa relación y esa articulación entre el Estado y las universidades todavía sigue siendo muy precaria, y que todavía nosotros sigamos produciendo, porque pues a todos nos exigen, digamos, para la maestría una tesis o eso, pero aún así se quedan ahí en el papel. Pues acumulándose en las bibliotecas de las universidades y con un montón de polvo, digamos así, y un montón de CDs que yo creo que ya ni sirven, pero quedan ahí en los anaqueles perdidos de las bibliotecas, sabiendo que hay estudiantes maravillosos y muy juiciosos, muy rigurosos con los datos y que han hecho realmente ciencia, sí, ¿no? Pero no hay un puente que relacione, digamos, lo que realmente podría incidir en unas políticas públicas importantes en el país.
Sí, bueno, se ve en todo, ¿no? O sea, se ve en todos los aspectos ambientales, pero sí es fundamental, o sea, eso también es como un llamado y yo creo que también tiene que haber iniciativa por parte de las universidades, ¿no? En ese sentido, no sé cómo, o sea, buscar como estrategias también de que los estudiantes no solamente estén allí para hacer una tesis o un estudio, sino que también hayan como mecanismos para que eso se aterrice un poco más o para que se lleve un poco más hacia las comunidades o hacia el terreno, no sé, pero sí tiene que haber como una conexión mucho más fuerte porque en este momento yo veo que está como fragmentado. Excelente el trabajo que se hace en campo, excelente el trabajo que se hace en la academia, pero no hay una conexión entre esas dos dimensiones, ¿no? Entonces, sí es bien importante fortalecerlo. Posiblemente sí lo haya en algunos, tampoco es decirle que todo no, pero posiblemente en algunos casos sí los haya, pero habría que fortalecerlo porque si no, no vamos tampoco a avanzar mucho si no empujamos entre todos la rueda, ¿no? Y yo creo que también es un tema de motivación, ¿no? O sea, yo creo que todos los estudiantes, me incluyo en ello, que hemos presentado tesis, la hemos sufrido y padecido porque primero se vuelve como una carga adicional y segundo porque se vuelve como solamente necesito presentar para poderme graduar, ¿sí? No hay una motivación como tal, venga, es que usted puede incidir en tal cosa para cambiar, digamos, para tener políticas públicas, para tener tener una discusión con un panel de expertos y no hay esa motivación de decirle, es que usted desde ya puede incidir en lo que puede pasar en su país, independientemente del área, ¿no? O sea, se vuelve más una carga, pues obviamente psicológica para muchos, el tema de presentar una tesis o de presentar un artículo, pero se vuelve una carga y ya uno sale de esa carga y chaolín, me perdí del tema, pero no hay una motivación de que realmente le diga, oiga, su artículo se lo vamos a financiar y este artículo puede verse reflejado en otros estudios. Y yo me acuerdo de otros países, por ejemplo, donde realmente es importante la carga que tienen los estudiantes en cambiar su propio país. Sí, exactamente, justamente. Entonces creo que en eso ahí estamos completamente de acuerdo y bueno, pues ojalá alguien escuche el clamor de que realmente se trabaje como en esa dirección. Rectores y rectoras de universidades, escuchen este mensaje para también fomentar. Decanos, profesores, necesitamos más estudios y esa articulación importante con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que yo por lo propio no tengo todavía como muy claro cuál es la relación entre ellos y las universidades, tanto públicas como privadas. Sí. Correcto. Pero bueno, Natalie, muchísimas gracias, no te quito más tiempo, muchísimas gracias por este mensaje. Un mensaje que quieras dejar para el cuidado de los manatíes. No, pues el mensaje fundamental es que aprendamos a conocer también, aprender a conocer es una situación bien interesante, aprendamos a conocer lo que tenemos. No es cierto que los manatíes estén acabados, que no existan, porque recurrentemente escucho eso, que ya no hay manatíes en Colombia. Sí hay muchos, hay manatíes en lugares bien importantes, representan parte de nuestra biodiversidad. Entonces, conozcamos de ellos y valorémoslos como lo que son, que es una parte vital de nuestra biodiversidad. Y nada, eso solamente. Vale, Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida a este Power Podcast, que realmente, pues, cuando quieras, bienvenidas, aquí están los micrófonos, cuando quieras hablar de algún tema importante, aquí súper bienvenida. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en Pachamama Power Podcast. Feliz día para todos. Mi nombre es Sonia Espitaleta y esto fue Pachamama Power Podcast. Agradecimientos especiales a los y las oyentes y a mi mano derecha Sergio Carreño y en la edición Fabián Carreño.